Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad, donde podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Y un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta tarde, amados hermanos, para la iglesia, los hermanos que están enganchados conmigo desde el mensaje pasado, el título del mensaje es Los vasos de misericordia. Exactamente ese es, los vasos de misericordia. Amén. Si quiere, escríbalo por ahí, los vasos de misericordia. El domingo pasado exactamente nos habíamos quedado con una tesis interesante para algunos de los hermanos que durante la semana estuvieron revisando. Dijimos las obras que yo haga en nombre de mi Padre, refiriéndonos al Mesías, al Hijo de Dios, al Santo de Israel. Por ahí está bien. Y también estábamos diciendo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también en un contexto del capítulo 5 de la carta que se escribió a los hebreos, una potencia en cuanto a la profundidad del mensaje y del texto, se dice que en esta carta, en este mensaje que fue enviado a los hebreos, bendito el nombre del Señor, que Cristo es el martillo que golpeó el clavo que finalizó la creación del mundo. Dicen que es el alfa, que es el omega, y para nosotros es el todo de nuestra vida. Vamos de frente a la palabra. Estaré hablando de muchas cosas. Requiero por favor su atención, que los hermanos me ayuden a estar en una posición donde pueda concentrarme y plasmar lo que queremos decir esta mañana. Reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Salmo 95, exactamente el versículo 11, dice la palabra del Señor. El Señor edifique a cada uno de los oyentes. Salmo capítulo 95, el versículo 11 dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los hermanos que estuvieron escuchando el mensaje pasado, la presentación pasada, van asociando y enganchándose, sincronizando lo que dijimos el domingo pasado con este versículo. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Vuelvo a repetir, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Libro de Filipenses, o mejor, Hebreos, libro de Hebreos. Vamos a estudiar esta tarde preciosa, una tarde donde el Señor nos visita. Capítulo 4 exactamente, para seguir la narrativa del mensaje. El versículo 3, Hebreos capítulo 4, versículo 3. Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. En cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Vuelvo a decir, los hermanos que escucharon el mensaje el domingo se sincronizan con esta cereza del pastel, podríamos decirle. Versículo 6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo 8 dice la palabra: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Bendito el Señor. Versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Este mismo libro, esta misma carta, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: si como el Espíritu Santo dice, es importante eso, que usted lo anote y lo tenga ahí en consideración, por lo cual como el Espíritu Santo dice, me gusta esa frase,
me gusta cómo se habla del Espíritu Santo. Hay otras corrientes filosóficas, otras corrientes protestantes que niegan la presencia del Espíritu Santo en la Trinidad. Pero me gusta cómo empieza esto. Dice, como el Espíritu Santo, por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su intelecto, siempre andan vagando en sus emociones. Y dice el Señor, y no han conocido mis caminos. O sea, era una generación religiosa, filosófica, pero que nunca habían conocido los caminos del Señor. Le está hablando a los hebreos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya hacía presencia en el Antiguo Testamento. Me gusta resaltar esto. Amamos el Espíritu Santo, bendito el Señor. Y dice el Espíritu Santo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién dice esto? Como el Espíritu Santo dice. Me gusta eso. Como el Espíritu Santo dice, así se hará. Qué bueno que como el Espíritu Santo diga, así se haga en su vida y en su corazón. A su nombre sea toda la gloria. El capítulo 5, el versículo 8, dice la palabra del Señor, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El versículo siguiente dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los creyentes. Bendito el Señor. Me gusta cómo la palabra ejemplifica y dice a ciencia cierta lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sigamos nuevamente al capítulo 6 del libro de Hebreos. El versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, habla acerca del pueblo de Israel, bendito el Señor, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Qué hermosa esa conjugación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Aleluya, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Diga conmigo, la buena palabra de Dios. Dígalo mejor, la buena palabra de Dios. Usted dígalo fuerte, la buena palabra de Dios. Amén, me gusta la buena palabra de Dios. Y sigue diciendo, y los poderes del siglo venidero, dice el versículo 6, y recayeron en su idolatría, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Bendita la gloria del Señor. Sigue diciendo la palabra santa en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Está conmigo? El versículo 19 dice, la cual, la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y el versículo 20 dice, donde Jesús, diga conmigo Jesús, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la casta de Melquisedec. Estoy hablando de la fuente donde consulto. La fuente donde yo consulto es la Biblia, la que usted tiene en su casa, la que lee todos los días, la que abre todos los días. Estoy simplemente citando versículos de la palabra santa del Señor. El capítulo 9, el versículo 8 de este mismo libro dice nuevamente, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y vuelve a mencionar la tercera persona de la Trinidad. Amén.
Hasta aquí mi fuente de información para los hermanos que les gusta consultar en la Biblia. No hemos ido a otra fuente, amén. Estamos leyendo la Biblia, la palabra del Señor. No estoy hablando en un lenguaje extraño, simplemente son versículos que cito de acuerdo a las Escrituras. Para algunos de ustedes es un lenguaje familiar, se identifican con este tono y estos versículos. Para otros estoy hablando en otra lengua, pero alabo al Señor por los que me están entendiendo. Denle un aplauso al Señor, si es tan amable. Bendita la sangre de Cristo. Si lo va a hacer, hágalo bien. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos dicen aleluya esta mañana? A su nombre. Sigamos. Romanos capítulo 5, versículo 12 exactamente. Vamos a leer algunos versículos. Dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Amén. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estamos hablando de la gracia, que es un regalo inmerecido. Estamos hablando de nuestro amado Señor Jesucristo y estamos hablando de lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, de lo que el Espíritu Santo le recordaba a la congregación, de lo que el Espíritu Santo él marcaba para que usted y yo hoy, esta tarde, pudiéramos estar disfrutando de esta palabra preciosa. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuerda, cuando usted estaba muerto en delitos y en pecados, tuvo que pasar usted por el proceso de la justificación, justificado por la fe. Cristo lo justificó a usted delante del Padre y le dijo: Padre, ya no lo veas a él, mírame a mí, que morí en la cruz del Calvario por sus pecados. A su nombre la gloria. ¿Cuántos han recibido eso? A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén, bendito el Señor. El versículo exactamente 20 dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Sobreabundó la misericordia. Recuerden lo que habíamos dicho, que gracia es un regalo que usted no se merece, pero que Dios se lo dio. Estando usted muerto en delitos y en pecados, el Señor le dio el perdón, le regaló la absolución de sus pecados para que usted estuviera en este lugar dándole gracias a Él, porque usted era reo, usted estaba ya listo para la muerte, para la condenación eterna, pero el Señor le dio el regalo, gracia, regalo inmerecido. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Técnicamente lo que acabo de decir. Vayamos nuevamente al libro de Hebreos. Amén, aleluya. Estamos citando muchos versículos, es la fuente de nuestra consulta. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Los lectores de la Biblia saben por dónde estoy enrutando mi tesis. Amén, amén, iglesia. La gracia reina para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estamos ya justificados delante de nuestro amado Señor. Vamos a la carta que se escribió a los Corintios, la primera, capítulo 15, a su nombre sea la gloria. Versículo 21. Dice la palabra del Señor: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo son o serán vivificados. Se lo vuelvo a leer: también en Cristo todos seremos vivificados. Amén, amén, amén. Si le alegra esa noticia, amén. Hello, 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 hello. En Cristo seremos todos vivificados. A su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su gloriosa venida. Saltemos al versículo 45.
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, pero el postrer Adán, un espíritu vivificante. Toda la gloria para el Señor. Espíritu vivificante, el segundo Adán. El versículo 47 dice: el primer hombre de la tierra terrenal. ¿Recuerdan lo que hablábamos el domingo pasado acerca del huerto? Acerca del descanso del Señor. Descansó para entregarle al hombre que la mayordomía del Edén, bendito el nombre del Señor, y ese hombre falló, bendito el Señor, y había que finalizar la obra quedó inconclusa, bendita la gloria del Señor. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cristo es del cielo. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. El segundo hombre es del cielo. Qué preciosa esa palabra. Ahora entremos en materia, en un contexto de historia. Hebreos capítulo, o mejor Génesis capítulo 9, el versículo 18. Trataré de desglosar el mensaje. Y vamos a hablar de una familia, 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Bendita la gloria del Señor. Si lo tienes, di amén. Dice la palabra del Señor, Génesis, todos saben la historia. Génesis capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán, y estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Amén. Me sorprende en el versículo 22 cuando dice: acabamos de hablar de Cristo. He dado un marco teológico, bíblico, bibliocéntrico de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de qué vino a ser Cristo al mundo. Amén. Eso lo tiene que tener claro usted. Y yo tengo que decirlo: escuchen o dejen de escuchar, porque alguien entenderá esta teología y entrará con cimientos a futuro para la vida eterna. Amén. Y entonces damos un paso cuántico, bendito el Señor, la historia de la embriaguez de Noé. Recuerde que el mundo había sido destruido. Estaremos dando algunos perfiles de eso, es profundo. Voy a soltar esto así, esta información. En el versículo 22 dice: Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo: castremos a nuestro padre, destruyamos al mundo. Recuerde que, ¿quién era Noé? Hello, alguien que me recuerde. Hello, Noé. Vamos a ponerle un epíteto a Noé. Vamos a decirle que un seudónimo, llamémoslo como el padre que salvó. Vamos a decirle el sobreviviente. Amén. ¿Sobreviviente a qué? A un cataclismo. Entonces su hijo, cuando lo vio desnudo y lo vio, por cierto, borracho, dicen los pensadores profundos de la palabra, no lo dice la Biblia, pero pensadores profundos, que la intención de Can era castrar a su padre. Destruyamos al mundo, matemos al mundo, hagámosle daño al mundo. Este sobreviviente acaba de sobrevivir a una tragedia, pero destruyámoslo, acabémoslo, quitémosle la fuerza de la vida. Pero bendito sea Dios por Sem, y engrandezcamos también la memoria de Jafet. Y vamos en materia: el desbordamiento de los abismos de conocimiento. El libro de Génesis, el capítulo 7, el versículo 17. Estoy tratando de engancharlos a todos con el mensaje. Dice la palabra del Señor: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho, dice la Biblia, mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos, y da las medidas. El versículo 20 dice: 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Podríamos decir el segundo diluvio. Noé vivió después del diluvio. Están las cifras, el versículo capítulo 7, puedes abordarlo de frente, bendito el nombre del Señor. Hay algunos datos del tiempo que vivió este hombre Noé después del diluvio. En Crónicas, estoy hablando de todo un poco para sincronizar la iglesia con la tesis que quiero dejar esta tarde.
en su conciencia, si fuera posible. En Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 4, dice: Noé, Sem, Can y Jafet, descendiente de los hijos de Noé. Empezó toda una, podríamos decir, una nueva generación después de una gran destrucción. El mismo Cristo, en Mateo capítulo 24, versículo 37, dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en casamiento, hasta el día que este sobreviviente entró en el arca. Y el 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Una generación, dicen los pensadores profundos, completamente corrupta. Era la generación antediluviana. Era corrupción en toda su forma más extensa, el robo con amenaza a mano armada. Un objeto se lo quitaban a usted sí o sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tenía una pluma o este micrófono y venía cierto sujeto y le decía a usted: ¿de cuánto vale ese micrófono? Y usted le decía: no tiene precio. Él mismo decía: vale $100 o 100 pesos, como usted quiera, y usted no se lo vendía, él se lo quitaba por la fuerza. Esa es la forma violenta como se había tornado el mundo. La gente tomaba las cosas por la fuerza, la gente arrebataba las propiedades por la fuerza y no había una regulación en lo moral. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice la Biblia exactamente. Hay cierta fábula judía, escúcheme bien, por favor no pierda la hilación. Hay cierta fábula judía referente a Noé. No lo dice la Biblia, estoy connotando que es cierta fábula, me apego un poco a ella, me gusta. Y dicen que Noé no simplemente era un evangelizador, dicen que Noé era un genio de su época y que Noé inventó el arado. Quizás en esta época no represente mucho el arado. Ellos no tenían arado. Dicen que no solamente fue un predicador o un precursor, sino un inventor de este elemento que causó cierta revolución industrial en la época de Noé. A ver si está conmigo. Primero ellos tenían que hacer unos surcos, dice la fábula judía, unos surcos dentro de la tierra con sus manos podría ser, pero llega este hombre Noé con un invento revolucionario, algo así como el GPS o el celular, y trastorna el mundo entero. Entonces este hombre ocasionó un impacto revolucionario en su vida, pero dicen los tecnócratas, leyendo el texto y el contexto, que a veces la vagancia, la oportunidad de la gente pensar tanto, los deja en un estado donde se desvía a hacer lo malo y lo corrupto. Por eso dice la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 19, de una forma preciosa: con el sudor de tu rostro comerás al pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Parece que hay una relación entre el esfuerzo que el hombre tiene que hacer para ganarse la forma de sobrevivir con el Creador. Aterriza al hombre, lo vuelve humilde. Cuando alguien tiene esa conciencia, no solamente de laborar en lo material, sino en lo espiritual. Cuando usted trabaja con el sudor de su frente para ganarse el pan nuestro de cada día. El pan, podríamos decir, Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero usted debe de trabajar cada día con el sudor de su frente para obtener el pan que viene del cielo. ¿Lo estás entendiendo? Dale un aplauso al Señor. Por eso a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. A su nombre. Así que esa revolución industrial en la época de Noé lleva a las personas a un desenfreno total. Se ve muchas veces en la historia de la humanidad.
donde la gente tiene mucha comodidad, donde hay grandes avances en la tecnología, la gente se descarría mentalmente. Y creo que este mensaje tiene un contexto de una pandemia, y entonces ya la gente va a entender más claramente lo que trato de decir. Personas de mi generación, de pronto no habíamos tenido la sensación de estar encerrados en la casa durante 1 o 2 meses, porque hay un virus pandémico, hay una bacteria que está por ahí que puede matarte en cuestión de días. Y escuché a un representante legal de una misión muy grande, muy poderosa, terratenientes, feudalistas, son una, ¿cómo se llama esto? Una inmobiliaria que tienen propiedades en todas partes del mundo, incluyendo Colombia. Perdieron la cuenta de su valor inmobiliario, diciendo: recomendamos a las personas mayores de 60 años no asistir al culto en nuestras iglesias. Pues, amados hermanos, nosotros no habíamos tenido esa experiencia de vivir así en un mundo donde el mundo está amenazado. Están amenazando nuevamente al mundo con una segunda oleada pandémica, y todos tendremos que reclutarnos en las casas, asustados y escurridizos, porque nos puede dar el corona. Bendito el Señor. Pues a su nombre sea la gloria. Noé significa tranquilidad. Algunos dicen que no se llamaba Noé, que le pusieron ese nombre porque trajo cierta tranquilidad a la raza con ese invento del arado. Y que Noé significa tranquilidad, que Noé significa consuelo, y que Noé significa paz. Tiene que ir asociando toda la información que estoy entregando. Cuando el ser humano tuvo tiempo libre, volvió a entrar en conflicto consigo mismo. Y me gusta, me siento afortunado, bendecido poder predicar de este mensaje, porque estuvimos también casi en un diluvio. Muchos murieron. ¿Cuántos han muerto por la pandemia? No sé. ¿Cuántos se han enfermado por la pandemia? No sé. ¿Cuántos están afectados por la pandemia? No sé. Pero cuando el hombre tiene tiempo de estar libre, entra en conflicto consigo mismo. Una persona que no tiene mucho esfuerzo, y voy a espiritualizar el concepto, cuando alguien no se está ganando el pan nuestro de cada día en la obra del Señor, no se está esforzando en activar la relación que hay entre la obra y Él, tiene mucho tiempo libre y es un vago mentalmente hablando, y entra en conflicto consigo mismo, y por eso es que anda despistado o despistada, dejándose perturbar por espíritus perturbadores. Pero cuando alguien siente la necesidad de ganarse el pan con el sudor, de ganarse la palabra con el sudor de su frente, esa persona está en el marco de la palabra, en el marco del versículo, y esa persona va a crecer, va a ser nutrida con los nutrientes de la palabra, pero no te la van a entregar masticada al bebé. Es más, un bebé le dan es pecho. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Los que lo están entendiendo, digan amén, 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 amén. A su nombre sea toda la gloria. Y entonces, en los días de Noé, cada quien devoraba a su compañero vivo. El grande devoraba al pequeño. Se perdió la estructura que genera que el ser humano pueda vivir en paz. Hay estructuras que generan que el ser humano esté tranquilo, pero en la ociosidad, es el término técnico, se pierde la paz espiritual. En esa ociosidad espiritual de carencia de ganarte el pan de la palabra con el sudor de tu frente, hay cierto conflicto interno, hay algo insaciable. La gente no está saciada. Usted puede hacer lo que sea para llevarle el pan hasta la boca y él no va a engullirlo, es el término correcto, no lo va a tragar, ni siquiera colocándoselo por intravenosa. No quiere la palabra, no quiere ganarse el pan con el sudor de su frente. La Biblia dice: esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha te lleva a la perdición. Pero cuando aquellos que toman la decisión de ganarse en el pan de la palabra con el sudor de la frente, esa gente crece como soldado de Jesús. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida eterna. A su nombre sea la gloria.
Así, 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 así. ¿Recuerdan lo que el Señor partió y le dio a los discípulos? Y les dijo: sigamos. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Punto. Tienes paz en tu corazón, te estás ganando el pan con el sudor de tu frente. No tienes paz en tu corazón, no te estás ganando el pan espiritual con el sudor de tu frente. Estás buscando un pan viejo, mohoso en el mundo, y el mundo no puede proporcionarte la paz. Amén. Porque el mundo viene en oleadas de oscurantismo, de analfabetismo, de religiosidad que no producen vida en el interior del ser humano, espiritualmente hablando. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A su nombre sea la gloria. A Él correrán los justos y levantados serán. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El Señor es mi pastor y nada me faltará. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, y si lo va a hacer, hágalo bien. Sigamos, amados hermanos. No solo el hecho histórico del diluvio va más allá. Es la bendición provechosa que la iglesia debe de observar con atención, y cada redimido para estar sobrios y velando en todo tiempo. Alguien dijo: la revolución del pensamiento. Génesis capítulo 8. No me despego del texto sagrado. Versículo 21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice en Génesis: el intento del corazón del hombre es malo. Es malo. Es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y se ha llamado la revolución del pensamiento, porque el intelecto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahora, una pregunta: ¿en qué ocupamos nuestro tiempo extra? ¿En qué ocupas el tiempo extra que te dan? Bendito el nombre del Señor. La revolución tecnológica, la revolución intelectual, la ilustración, el iluminismo trajeron cosas buenas para el ser humano, pero ese formato de una o de otra manera aleja al hombre del precepto sagrado, físico o espiritual. Esas revoluciones tecnológicas en las que nosotros estamos viviendo hace que el hombre pierda la fe en Dios. Aleluya. Porque el hombre se vuelve en un ser inmediatista. El hombre ya no admite procesos. El hombre, como en la época antediluviana, con los grandes avances y los grandes inventos, cada día se aleja más de Dios. Todo el mundo perdió la fe en Dios y está esperando que en Suiza, que en China o que en Alemania salga la vacuna contra el corona para todos postrarse y pagar lo que tengan que pagar y creerle a esa vacuna. Pero la Biblia dice que Él es el sanador, que Él murió en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros somos curados, y que las plagas que tocaron a los egipcios no tocarían a los israelitas. A su nombre sea toda la gloria. Denle un aplauso al Señor. Ese precepto sagrado, físico y espiritual: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. ¿Cada cuánto hay que buscar el pan de la palabra? Todos los días. Todos los días el pan. Aleluya. Pienso en la figura de Jesús partiendo el pan. Tomad, esto es que mi cuerpo, que por qué, que por vosotros que es partido. Hagan esto en memoria de mí. A su nombre. Es que bueno es el pan de la palabra. La palabra da gozo. La palabra te liberta, vicioso. La palabra te estabiliza psíquicamente. Inestable, bipolar. La palabra equilibra tu bipolaridad. Usted, depresivo, emo, arrepiéntete, el Señor trae vida. Un aplauso al Señor esta tarde, por favor. Segunda de Timoteo. Quisiera tomar el tiempo perfecto
Alguien que me ayude un poco con el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estos versículos no están de moda. No, la gente no quiere sufrir. No. Nos volvimos cobardes. El umbral del dolor es intolerante. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi ojito! ¡Ay, mi dedito! En diminutiva. Esto que dice sufre penalidades como buen soldado. Habla de un ejército y habla de una batalla y que vas a sufrir en este camino. La gente no quiere sufrir, la gente huye del sufrimiento por Cristo, pero se meten en relaciones tóxicas. ¿Y qué trae la relación tóxica? ¿Qué trae? Nadie ha sufrido en una relación tóxica. Nadie. Aquí todos tienen su ayuda idónea, su media naranja, su otra costilla. Hello. ¿Qué te ha traído esa convicción? No sufres por Cristo, pero sufres en una relación tóxica. No sabes. Tienes un punto crítico para elegir a los hombres. Un sentido común para elegir a cierto biotipo de hombres que solo van a destruir tu parte emocional. Y ahí te quedas, sufriendo, llorando, destruido. Pero dice la Biblia, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y nos habla una confrontación. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos son soldados de Jesús? ¿Cuántos son soldados de Jesús? Estamos en guerra. ¿Cuántos son soldados de Jesús? Estamos en batalla. ¿Cuántos tienen la espada de la palabra tallada en sus manos? A su nombre la gloria. ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor esta tarde. Hay gozo en semilla de mostaza. Hay vida, hay gozo. A su nombre la gloria. Versículo 4 dice la Biblia, ninguno que milita. Y el versículo 5 dice, y también el que lucha como el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el versículo 6 dice, el labrador, ¿recuerdan lo que les dije de ganarse el pan con el sudor de la frente? El labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar en la obra del Señor. Hay mucho ocioso por ahí embelecado con esta ola de la tecnología y no está trabajando en la obra del Señor. La obra del Señor no se puede detener. Los avances en la tecnología no pueden detener el impulso de los sobrevivientes. El mundo no puede decir castremos a los soldados de Jesús. Nosotros somos soldados y no negociamos lo que el Señor nos ha entregado, que es la palabra. El ancla está en nuestra alma como firme ancladero. Vendrán los vientos, soplará el tsunami. El ancla no nos deja mover. Ahí está la embarcación. No se mueve y no se mueve. A su nombre sea la gloria. Allí por allá dice amén, 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 aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Primera de Corintios capítulo 9. No me he salido del marco de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 10. Y lo dice enteramente por nosotros. Signo de interrogación. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza para recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, quiere decir que hay una semilla, y es una semilla espiritual. Amén. Y dice que nosotros sembramos. Y dice la palabra del Señor que el que ara debe de hacerlo. O el que dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Se lo dice enteramente por nosotros. No quiero darle un tópico diferente. Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir. Si usted come la palabra, espere que la palabra dentro de usted produzca vida, y vida en abundancia.
Hello. Si usted cada día come el pan fresco de la palabra, pero porque fue a ganárselo con sudor de su frente, diría yo, sintió que el sudor corre por la goterita por su espalda, se desliza. Entonces usted está esforzándose en adquirir el conocimiento de la palabra del Señor. Dentro de usted tiene que haber un crecimiento, una expansión. Algo tiene que suceder dentro del cerebro, dentro de la conciencia de un ser humano, si siempre busca con el sudor de su frente la porción de la palabra. A su nombre sea la gloria. Sacar el fruto con el sudor de nuestra frente. Efesios. A su nombre sea toda la gloria. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice: aproveche bien el tiempo, porque estamos viviendo días malos. ¿Quién nos garantiza que no haya una segunda cuarentena a nivel nacional? Y usted ha tenido, por eso yo quisiera predicar siempre, aleluya. Me sentí tan complacido en cuarentena cuando todos los días entraba a la casa de los hermanos a través del internet, predicábamos por 1 hora. Había lágrimas, había canción, había sudor, había palabra. Las puertas del infierno no pudieron avanzar, se detuvieron. Veíamos la gloria del Señor, sentíamos que su venida está tan cerca. Estamos a punto de que suene la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado. Y hay que, aleluya, aprovechamos bien los días, porque los días eran malos, pues nos iremos con Él a la boda del Cordero. Estás aprovechando bien el tiempo, estás cuidando bien el tiempo. ¿Qué estás haciendo con lo extra, tu tiempo extra? ¿Dónde lo estás invirtiendo? A su nombre sea la gloria. Noé y sus hijos, los pocos sobrevivientes de una época que barrió a la humanidad, a toda la casi totalidad de la civilización. Imagínate eso. Suponte tú que el virus acabe con toda la raza humana, excepto 7 u 8 personas. No estamos lejos de llegar a eso. Si se acelera un poco el corona y desarrolla anticuerpos, y cuando entra a tu cuerpo hace que colapse tu funcionamiento respiratorio y te produce un paro respiratorio, vas a morir. Y entonces la única fórmula era que te colocaran una máscara de oxígeno y sales corriendo. Ahí sí había para ir al hospital. Ahí sí había tiempo para ir al hospital, pero no para venir a la casa del Señor. Y sales corriendo para una UCI y ves una fila de aquí, ¿a dónde? A la estación del metro, con cientos y cientos de personas en camillas, agonizando, esperando un respirador. Pues va a haber una mortandad titánica. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad de aprovechar bien el tiempo, porque los días que vienen no son días buenos, son días malos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana tarde? Y entonces casi estos sobrevivientes, un momento después, observan que la humanidad ha sido barrida por completo. Punto histórico: en el siglo XIX y en el siglo XX, 2 guerras mundiales. Aparte de eso, las guerras internas, las subguerras, los subconflictos universales. Colombia mismo, conflicto 50 años. Vemos un mundo completamente barrido, cientos y cientos de muertes, destruido en la creencia también de un Dios justo. Hoy la gente trata a Dios de injusto. Nosotros creemos que es Dios justo. Acabo de decir que Dios es justo. Los justificados dicen amén, amén, amén. A su nombre la gloria. En la época de Noé, la maldad acabó con la ilusión, con la inspiración, bendito el nombre del Señor, de la adoración. La gente a veces viene a la iglesia sin inspiración. La tecnología ha castrado la imaginación del adorador. El avance tecnológico
el libre pensamiento, los iluminados, o el pensamiento de la iluminación, la poesía, las canciones, el arte, el deporte, todo te alejan del Creador. Y la gente llega a la iglesia con la muerte que traen por este diluvio del conocimiento, por este tsunami de la tecnología, y llegan a las iglesias y no le dan gloria a un Dios todopoderoso. Y el predicador tiene que quedarse sin garganta diciendo: diga amén, diga aleluya. ¿Dónde está la iglesia primitiva? ¿Dónde están los que sufrían pacientemente, arduamente por la fe en Cristo? ¿Dónde está el coraje de la iglesia donde tomaban a las hermanas y las tiraban al circo romano? Se perdió esa casta, pero que Dios levante sobrevivientes. Vasos de misericordia, amén. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Juan capítulo 4, 23. Trato al máximo de no acalorarme, pero es imposible concebir estas ideas sin levantar mi voz. 4:23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a mí me gusta esta parte, y es con la que engancho el mensaje. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está buscando unos sobrevivientes que le adoren. No a un can que dijo: castremos a Noé, a un Zen, a un café. ¿Alguien sabe ya la cronología de dónde el linaje de Jesús, por cuál de los 3 hijos de Noé se identifica? Bendito el Señor. Y entonces el mundo dice: castremos el mundo completo y que todos pierdan en la oscuridad. Pero el Padre está buscando sobrevivientes. Hello, hello, hello. Y esos sobrevivientes son adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde están los sobrevivientes? ¿Dónde están los inspirados? ¿Dónde están los que tienen la imaginación amplia para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Pereciste en el diluvio. Pereciste en el diluvio. Te atrapó el diluvio. Te masacró el diluvio. No somos de los que retrocedemos. A su nombre sea la gloria. En la segunda inundación millones han muerto. Estoy hablando de los avances de la tecnología, de las guerras, de lo que acabo de leer. Al abrirse en las puertas del conocimiento y el saber, en la época de la revolución industrial, la destrucción espiritual ha sido masiva de la relación del hombre con su Creador. En esta segunda apertura, la gran apertura de las puertas del abismo, y cuando hablo de las puertas del abismo de la sabiduría que ha invadido el mundo nuestro, a este planeta en el que habitamos con toda su realidad. Juan capítulo 4 versículo 35. No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya están blancos los campos para la siega. Versículo 36. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. La iglesia primitiva abrió el surco. Vosotros habéis entrado por esos surcos. Por eso no podemos detener la proclamación, el mensaje. En este diluvio donde se abrieron las cataratas, no solamente de los cielos, sino todas las fuentes de dentro de la tierra, han invadido, han inundado la población mundial. Y hoy la gente a lo bueno llama malo, y en lo malo están llamando bueno. Un aplauso al Señor. Si lo va a hacer, hágalo bien. Hay fuerza de Dios en nuestro espíritu. Santo es el Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Punto. Noé es la humanidad, sus hijos como sobrevivientes. Cristo desató al mundo del oscurantismo y la opresión establecida por nuestro adversario. Cristo enfrentó la crisis mundial de la anarquía, el feudalismo mental en el que estaba el hombre, y triunfó sobre el fracaso del primer Adán.
el hombre estaba en una época medieval aprisionado. Vendían y compraban hombres, había una religión, un feudalismo. Los terratenientes tenían el control de la raza humana, pero Cristo dejó establecido esta palabra: conocerán la verdad. Algún día en las Américas, en Europa, en la India o en el África o en Oceanía, algún día alguien de los míos llevará la verdad y conocerán la verdad y saldrán del oscurantismo escritural y espiritual, y cuando conozcan la verdad serán libres. A su nombre sea toda la gloria. Un aplauso al Señor esta tarde. Cristo estableció la era mesiánica. Juan capítulo 5 versículo 45. Dice la palabra del Señor: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. No penséis que voy a hablar mal delante del Padre. Hay quienes lo van a acusar a ustedes, que me están dando la espalda, que no están escuchando la palabra, que están en su religión, que han hecho del cristianismo y de la fe un negocio, que han repartido los bienes de la viuda y han sido injustos con el padre o con el pobre mejor. Dice: a ustedes los acusará Moisés, en quien ustedes tienen vuestra esperanza, porque si creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. La palabra tiene vida. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y usted es salvo por Cristo. Y dice el versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el versículo, bendito el nombre del Señor, o mejor el capítulo 2, el versículo 19, dice la palabra del Señor: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús causó una revolución. Hay un loco revolucionario y hay una revolución. ¿Recuerdan las revoluciones por minuto? ¿Es en los carros? La revolución interna, no la loca que anda poniendo problema por doquier. No, las revoluciones por segundo. Revoluciona tu interior para hacerte un gladiador, un soldado de la cruz de Cristo. A su nombre sea la gloria. Cristo lo dijo: yo vine a destruir este templo, en 3 días lo levantaré. Creyeron que era un loco, que era un revolucionario, pero él estaba enfrentando y buscando una casta de sobrevivientes, y dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y dijo: ustedes, mis amigos, mis sobrevivientes, en el mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo estoy venciendo el oscurantismo feudalista, yo estoy venciendo la esclavitud mental, yo estoy venciendo la religiosidad. Conoceréis la verdad os hará libre. Yo soy la vida, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los movimientos libertadores en la Edad Media fracasaron en tratar de libertar al hombre y sacarlo de su incapacidad y poca fluidez para llegar a tener un encuentro con Dios. Esos movimientos de las Américas no pudieron dar al hombre la luz del Evangelio. Y lo triste es que hay iglesias llenas, congregaciones llenas, y todavía están en el feudalismo. Todavía tienen mentalidad de esclavos oprimidos por los terratenientes. Todavía están viendo en una imagen dioses de madera, de yeso, de metal. Nosotros, los sobrevivientes, tenemos que predicar un Cristo que trastorne el pensamiento del que escucha esta palabra. Escúchenos o déjenos de escuchar, pero esta palabra tiene que entrar al inconsciente, al consciente, y tomar el control de las emociones, explotar en la conciencia del oyente. ¡Aleluya! La palabra del Señor, no en su humildad y honestidad, de este mundo que se está drenando a su alrededor. Todo el mundo que quedó borrado por el diluvio intelectual, por las revoluciones de su época.
Y Noé mira un mundo y entiende su dolor, porque blancos estaban los campos, madura estaba ya la siega, y entiende su necesidad y se convierte en un proclamador del mensaje de la salvación, en la búsqueda de la liberación del ser humano. Lo único, escúchenme esto, en la búsqueda de la liberación del ser humano, lo único realmente aplicativo y lo único realmente efectivo es el mensaje de la cruz. Es el único que te liberta del retraso mental. Es el único que te liberta de tus emociones, de la carencia de Dios en tu vida. Es el mensaje de la cruz, el Cristo crucificado pero redentor. Él resucitó el tercer día y la tumba está vacía. Más allá de la sanidad del cuerpo, más allá de que nos dé el pan nuestro literal de cada día, más allá del buen nombre, del buen prestigio, más allá de la gran convocatoria, más allá del dinero, más allá de la fama, el mensaje de la cruz tiene que estar tatuado en nuestra conciencia. El mensaje de la cruz tiene que tener fuerza y músculo en nuestro interior, o si no, nuestras emociones harán que neguemos y vendamos a Jesús de Nazaret por 30 monedas baratas de plata. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Poder de sobrevivientes, casta de sobrevivientes. Es más fácil transmitir por una cámara ese hueco profundo como el ojo de un pez, sentado en la comodidad de la casa. Y es más fácil que ustedes sintonicen una predicación a través de los medios de comunicación. Pero es locura enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentar por anunciar a Cristo, al Cristo glorificado, al Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, al Cristo que nos transmitió la vida, al Cristo que nos quitó la ceguera espiritual, al Cristo que aunque estamos derribados no estamos destruidos, al Cristo que aunque dice 7 veces cae el justo, lo levanto 7 veces, al Cristo que dice tomo tus pecados y los sepulto en lo profundo de la mar y nunca más me acuerdo de ellos, al Cristo que dice yo soy su sombra y su abrigo, al Cristo que dice caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Han visto a un judío tratar de plasmar en el planteamiento profundo y universal de su consejo o su consejo en la Torá, tratar de sincronizar los tiempos? Dicen son 6.000 años sobre el planeta según ellos, el segundo o el tercer milenio, o los segundos 2000 o el tercer 2000 años va a ser la apertura del Mesías, y se sienten desolados internamente y dicen no encontramos el verdadero gozo de la salvación porque no ha llegado el Mesías. Y damos un paso cuántico y observamos a los países occidentales donde Cristo dijo: ustedes me dan la espalda, ustedes me están crucificando, ustedes me están cambiando por Pilatos, ustedes me están cambiando por Barrabás, ustedes están pidiendo a un malhechor, están renunciando a la vida, no se están convirtiendo. Yo voy a levantar otra iglesia y saber que nosotros los gentiles sentimos la presencia poderosa y el impacto titánico del Espíritu Santo en nuestro interior, cautivando nuestra conciencia y atrapando nuestros sentidos, y poder adorarlo en espíritu y en verdad. Eso no tiene precio. Un aplauso a Papá Dios. Hágalo bien, hágalo bien, hágalo bien. Los muertos no alaban a Dios. Los muertos no van a alabar a Dios. Hechos capítulo 13. Casi finalizo. Gracias por su paciencia. Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice la palabra exactamente:
Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Solo necesitas creer, no más. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Y dice el versículo 41 exactamente: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced del escenario, porque yo hago una obra. Él ya había parado el séptimo día y había hecho un break, había parado, aleluya, y le falló el primer Adán y dijo: tengo que levantarme al segundo Adán. Aleluya. Yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esa obra somos nosotros. Esa obra somos nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Amado Jesús, amado Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, somos la obra que te inventaste en la cruz. No soy digno de sentir lo que siento. No sé por qué me escogiste. No sé en qué momento de la historia me encontraste. No sé en qué punto del cosmos viste mi rostro. Y desde el vientre de mi madre me señalaste. Ni siquiera yo lo creía, Señor. Han pasado los años, ya no soy tan joven, pero soy tu obra y parte de tu obra, y engrandece tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tal si nos abres la ventana de los cielos? Por supuesto, en tu tiempo. Y en tu tiempo entenderé que estamos listos para ejecutar el plan. Mira a estos pocos o a estos cientos que leen este mensaje. Tócalos. Tócalos. Desde el fondo del corazón mismo. Tócalos. Si mi fuerza se acaba, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti.
de ti. Nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Fuera de ti nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Dale un aplauso al Señor esta tarde. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.